Hola chicos, un saludo. En este segundo encuentro mediante la vía virtual estaremos viendo en la materia de informática los formatos de audio y trabajaremos con el programa SoundForge Pro que te estaremos enviando para la siguiente semana. ¿Para qué te sirve entonces SoundForge? ¿Para qué nos servirá? Lo primero, decirte que este es un producto profesional de la empresa Sony, una de las más reconocidas en el manejo de sonido. Y la imagen es clara. Uno te permite hacer una ecualización en archivos de audio. Se puede, por ejemplo, agarrar y hacer un fade in y fade out, que significa al inicio de un tema bajar un poco el sonido y al final lo mismo. Normalizar, que significa ajustar el volumen si está muy alto en algún caso. Y te permite grabar en formatos de archivo WAV y formatos de archivo MP3. Los archivos MP3 están grabados según la compresión en bitrate y lo mejor o la mejor calidad de MP3 es 256 kilobits por segundo. Además, lo que haremos es reducir ruidos del fondo, quitar algunos silbidos cuando se hace alguna grabación. Incluso te permite agarrar y seleccionar y quitar la voz de un determinado archivo de audio o de sonido. Aquí una analogía con algo que tú ya conoces. Vimos en el anterior trimestre el programa Photoshop y tú sabes que algunas de estas imágenes pierden calidad a medida que van creciendo, como en esta imagen y peor en esta. Entonces, en el caso de los archivos de audio sucede exactamente lo mismo. La calidad se pierde. Aquí tenemos otro ejemplo. En el caso de una computadora, si agarramos una parte y la hacemos crecer, esto es lo que quedaría. Entonces, la pérdida de calidad en el caso de las imágenes es similar o semejante en el caso de los archivos de sonido. Bueno, veamos ahora algunos formatos de audio. Decirte que los formatos de audio se clasifican en dos grandes grupos. Unos que son sin compresión, es decir, son archivos normales, y otros que son con compresión, son archivos mucho más reducidos. Los archivos sin compresión que veremos son los archivos WAV y AIFF, que llevan una muy buena calidad. En cambio, los archivos comprimidos vienen sin pérdida de calidad o con pérdida de calidad. Los archivos sin pérdida de calidad son los archivos FLAC y ALAC, que describiremos enseguida, y los archivos con pérdida MP3, AAC y OGG. En nuestro caso, los archivos MP3 son los más conocidos y actualmente los archivos AAC y OGG que se utilizan para tiendas de ventas virtuales de música vía internet. Veamos entonces a qué se refieren estos. Bueno, veamos ahora los archivos sin compresión. Tenemos aquí dos tipos de archivos, los archivos WAV y los archivos AIFF. ¿Qué ventajas tiene un archivo WAV? En realidad a un archivo WAV no se le añade y tampoco se le quita nada. En realidad es un archivo que tiene una muy buena calidad y por lo tanto el tamaño del archivo también llega a ser grande, aproximadamente 10 megabytes por minuto, y maneja un sonido a 16 bits. Además, este generalmente es reproducido por la mayoría de los dispositivos de audio, ¿no? Y en el otro archivo AIFF, que también es un sonido que tiene alta calidad, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tendría este archivo WAV con este AIFF? Este AIFF lleva lo que se llama metadatos, es decir, dentro del mismo archivo puede acompañar, por ejemplo, una carátula del artista, ¿no? Además puede estar el título de la pista, el autor y la fecha de la grabación. Entonces incluye algunos datos más, no así el archivo WAV. Bueno, nos toca ver los
archivos con formato de audio de compresión con pérdida. Uno de los más conocidos es el MP3 y similar a este es el AAC. Lo que sucede con el MP3 es que es un archivo que está comprimido. Utiliza un algoritmo con pérdida de calidad que ocupa menos espacio. Entonces lo que se hace es agarrar y aprovechar la pérdida de la calidad, pero se gana en espacio de almacenamiento. Muy utilizado en su momento por iPod, que es el que popularizó el tipo de archivos. Además, este MP3 maneja un bitrate, que es el número de bits por unidad de tiempo. Puede ser medido en 128, 192, 256, hasta 300 kilobits por segundo, que significa cuántos bits por segundo. A mayor calidad, 320, mayor cantidad, mejora la calidad. Además, este bitrate puede ser constante, por sus siglas C, o variable. ¿Y qué significa? Si es constante, la compresión está actuando sobre toda la información del archivo de audio. En cambio, si es variable, solo afecta a algunos lugares. El otro archivo AAC es un formato de audio también de compresión con pérdida, pero es variable. Utilizado en las compras por internet, por iTunes, en el que viene o el que ofrece los archivos a 256 kilobits por segundo. 2 megabytes aproximadamente en un minuto. En realidad, por los comentarios que se tiene, este formato AAC es de mejor calidad que un MP3, aunque a algunas personas les parece lo mismo. Tenemos también un tercer tipo de archivo que se denomina OGG. También es un formato de audio con pérdida, pero la ventaja es que es libre y sin patentes, ¿no? Y es similar a uno que conocemos, AAC, por lo tanto de mejor calidad que el MP3. ¿Qué formatos de audio también se conocen, pero sin pérdida? Tenemos dos tipos de archivos. El archivo FLAC, creado por Windows, que consigue comprimir a la mitad de un archivo WAV, pero sin pérdida de calidad. Y el otro formato, el archivo ALAC, creado por Apple, que es similar a un archivo FLAC, y las ventajas que tienen que al descomprimir se vuelve a recuperar exactamente el mismo archivo WAV. La compresión es relativamente muy buena hasta la mitad. Si un archivo WAV puede llegar a medir 10 megabytes, uno de estos puede llegar a medir 5,7 megas. Bueno chicos, ya al final podemos ver esta tabla de información de resumen de formatos de audio. Podemos ver que en formatos de audio entonces tenemos archivos sin compresión y con compresión. La diferencia en sin compresión es que son archivos completos, no se pierde nada de calidad, son de excelente calidad y ocupan entre 10,5 megabytes por minuto. Hay archivos WAV y hay archivos AIF. La calidad es la misma, la diferencia es que los archivos AIF aceptan metadatos, es decir, carátula, título, fecha inclusive. Luego tenemos los archivos con compresión. Si vemos el tamaño que ocupa cada uno de ellos por minuto, se reduce. Pero hay archivos con compresión sin pérdida y con pérdida. Los archivos sin pérdida son los archivos FLAC y ALAC, que pese a que se comprimen y hay una pérdida de alguna información, llegamos a la mitad de espacio ocupado por los otros. Lo bueno es que de estos se puede retornar a los archivos WAV y AIF sin pérdida de calidad. En cambio, existen otros
con compresión los más conocidos, con pérdida de información y de calidad también. Los más conocidos son los MP3 y actualmente los AAC y OGG, que utilizan las tiendas virtuales de venta de música, como los archivos MP3. Los archivos MP3 pueden venir en diferentes calidades también, su bitrate 128, 192, 256 y 320. En cada uno de ellos el tamaño aumenta. El más conocido es el de 320. Y los archivos AAC y OGG, que en compresión ocupan 2 MB por minuto ocupado. Estos actualmente son también los más utilizados por las ventas de venta de música en internet. Bueno, te toca ahora a ti trabajar. Se te pide como trabajo 1 construir una tabla de resumen de todos los archivos de audio que hemos visto. Te coloco aquí una tablita como ejemplo en la que colocarás una columna de tipo, por ejemplo el MP3 que hemos visto, y irás haciendo el resumen de las ventajas y las desventajas que tú has podido encontrar. Por ejemplo, en archivos MP3 ocupa un menor tamaño, ¿no? En las desventajas hay una pérdida de calidad. Tú debes completar con todos los vistos en esta presentación o video, y se te pide que además aumentes a esta tabla 2 nuevos, los últimos que se han estado utilizando. Se te coloca estos 4 tipos de archivos para que los puedas revisar, y si deseas colocar los 4 o aumentar solamente 2. Bueno, este sería tu trabajo, ¿no? Y además te envío un link a lo que se llama un analizador de espectro, si es que tú quieres ver la calidad de algunos archivos que tú tienes. Un saludo y nos vemos hasta una próxima